Hermanas, hermanos, buenas noches. Les saludo en nombre del Señor Jesucristo. Pues en esta semana, en estos meses de cuarentena, bueno, siempre un águila, donde esté, él pasa lo que pasa, está disfrutando la vida. Siempre apuntando hacia el futuro. Nuestro futuro original es después de la muerte, más allá, ¿no? Porque el verdadero futuro no es acá en la tierra, estamos de pasadita. Bien, entonces, en esta plena cuarentena nosotros estamos disfrutando en espíritu. Bien, pues para esto vamos a alabar a Dios en el nombre del Señor Jesucristo. El canto de los redimidos.
Lágrimas de gozo llorarán, será una fiesta de victoria, todos redimidos entrarán. La fiesta de los vencedores, no me la voy a perder. El canto de los redimidos
Necesitamos de la presencia del Señor que nos ayude. Si alguien viniera a predicar y no trajera palabra del Señor, nada edificaría, ¿no? Tiene que ser el Señor hablando, y nosotros no tenemos nada propio, sino que lo que traemos es lo que Dios nos ha dado y es su propia palabra. Amén. Y ese es el alimento tanto para mi alma y tanto para sus almas. Amén. ¿De qué vive el hombre? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Amén. Entonces, vamos a ver. Ustedes son hermanos de mensaje, conocen lo que dice el profeta. Entonces, fíjese la cita que estamos leyendo, ¿no? El hermano Branham dijo: la roca sobre la cual se edificó la iglesia católica dice que fue Pedro. Los evangélicos dicen que fue Jesús. Están más cerca, pero no es ninguno ni lo otro, dice el hermano Branham, sino que la roca sobre la cual está fundada la iglesia es la revelación. Amén. Pero a eso le falta añadir algo más: la revelación de quién es Él. Amén. La respuesta que está dando Simón, Pedro, fíjese en el texto, en el verso anterior, fíjese, Jesús los llevó a un punto donde quería una respuesta de cada uno de ellos. Pero, por favor, apague su celular. Fíjese, pongámonos el vibrador, para no interrumpir. Fíjese, cuando Jesús aparece en la escena en Israel era un pueblo, pues es el pueblo escogido, el pueblo de Dios, un pueblo que creía en Dios, ¿no? Con una mentalidad completamente, no, Dios existe, pero de ahí pensar que Dios pueda tener un hijo, eso no aparecía ni por la mente. Por naturaleza ellos eran unitarios en su forma de pensar. Dios, 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 correcto, lo cual es correcto, ¿no? La revelación en el Antiguo Testamento acerca de Dios, ¿no? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Pero Jesús viene, predica a la gente de aquel tiempo, y de entre ellos tiene sus discípulos, y Él les hace la pregunta, porque Él está queriendo hacer notar algo. Y la gente que estaba con Él, sus discípulos, de todos esos discípulos, solamente uno tuvo la respuesta. Y ese fue Pedro. Y Jesús le dijo: eso no te lo reveló Abraham ni Isaac, eso te lo ha revelado mi Padre. Entonces, ¿cuál es la revelación? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la respuesta, esa es la revelación que tuvo Pedro. Pero cuando tú le preguntas a un hermano de mensaje, tú le preguntas quién es Jesucristo, te dice Dios, ¿no? Lo cual es correcto. Nada en contra de eso, eso es verdad. Pero la revelación no fue que
no fue de que Jesucristo era Dios, sino que Jesucristo era el Hijo de Dios. Ahí viene el problema con la mentalidad unitaria, ¿no? El hermano Branham señala en sus palabras, en sus prédicas, y dice el nombre del Padre es Jesucristo. Pero Dios tuvo su Hijo y le puso su propio nombre a su Hijo. O sea que tenemos un Jesús que es Padre y tenemos un Jesús que es Hijo. Amén. Y la revelación que recibió Pedro fue que Jesucristo tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca sobre la cual está fundada la iglesia. Esa es la revelación sobre la cual está fundada la iglesia. Nadie puede venir al Padre si no viene por el Hijo. Nadie absolutamente puede llegar a Dios si no recibe a Jesucristo como Hijo de Dios. Entonces, sobre esa verdad está fundada la iglesia. Por eso le digo, cuando a un hermano el mensaje le dice, ¿quién es Jesucristo? Es Dios. Amén, le digo, ¿no? Pero esa no es la revelación sobre la cual está fundada la iglesia. La revelación es que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. El propósito de Dios es que usted conozca a su Hijo. Eso no te lo reveló carne y sangre, le dijo, ¿no? Le respondió Jesús: bienaventurado de Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El Padre que está en los cielos, ¿qué cosa quería que conociera Pedro? Que Jesús era su Hijo. Cuando estuvo Jesús siendo bautizado en el río Jordán, una voz del cielo habló y dijo: este es mi Hijo amado, en quien me complace morar. Dios está presentando a su Hijo. Entonces, ¿cuál es la roca sobre la cual está fundada la iglesia? Es la revelación. ¿Qué revelación? La revelación de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y fíjese, eso es conforme a lo que le dijo el ángel Gabriel a María: y tendrás un hijo varón, al cual pondrás por nombre Jesús, el cual será llamado Hijo del Altísimo. Jesús, según, lo vamos a ver al final, según Lucas, cuando el ángel habla con María, le dice esa verdad, ¿no? Tu hijo será llamado Jesús, y el cual será llamado Hijo de Dios. Amén. Entonces, y es lo que no se escucha mucho. Entonces, vamos a la cita siguiente. El hermano Branham, el libro marroncito, no sé si ustedes tienen el libro marroncito, la revelación de Jesucristo. Ahí hay un mensajito que se llama la visión de Pasmos. El hermano Branham señala esa cita y dice: la más grande de todas las revelaciones es la deidad suprema de nuestro Señor Jesucristo. Uno no puede llegar a primera base hasta que crea eso. Eso es lo que dijo Pedro: arrepiéntanse, entonces vean la deidad, sean bautizados en el nombre de Jesucristo para la remisión de los pecados, y entonces están listos para entrar en el Espíritu. Vamos a ponerlo fácil, vamos a decirlo despacio. El hermano Branham dice: uno no puede llegar a primera base hasta que crea eso. ¿De qué está hablando? Cuando uno lee, tiene que tratar de entender de qué está hablando. El hermano Branham está hablando de un juego que juegan en Estados Unidos: el béisbol. El béisbol, una pelotita, alguien tira la pelota y hay otra persona que recibe y con un bate golpea la pelota. Cuando la pelota es golpeada, va por los aires y una persona comienza a correr a través de varios puntos, de repente en forma de cuadrado, ¿no? Entonces, cuando la persona corre hacia el primer punto, se llama la primera base. No pudiera ir del primer punto hasta el tercer punto. Si no pasa el primer punto, no es válido si se va al segundo punto, al tercer punto, al cuarto punto. Él tiene que seguir un lado, de ahí seguir al otro lado, de ahí seguir al otro lado, y hay un orden. Entonces el hermano Branham dice que su primera base para el creyente es que vean la deidad, que entiendan la deidad, que comprendan esa revelación, ¿no? De que Dios tiene un hijo. ¿Ya? Entonces, esa es su primera base. Si usted no lo entiende, usted va a confundir las demás escrituras y va a tener una interpretación errada de las cosas de Dios. El hermano Branham dice: si usted no ve lo que yo veo, usted está fuera del cuadro. Usted tiene que entender lo que él entiende para poder estar dentro
del cuadro, dentro del reino. A ver, vamos por partes. Entonces, ¿qué cosa dice? Arrepiéntanse. Lo primero que uno hace cuando uno tiene un encuentro con Dios, Dios le muestra su naturaleza pecaminosa. Todos somos pecados, dice la Biblia. No hay nadie justo, todos han sido destituidos de la gloria de Dios. No hay ni siquiera uno, todos están destituidos. O sea, no hay nadie bueno. La Biblia nos encerró a todos bajo pecado. Amén. Entonces, pero cuando la presencia de Dios viene al hombre, se siente sucio. Usted puede ver una historia donde Pedro está en la barca y Jesús le dice, vamos conmigo, y entra al bote hacia el mar adentro, vamos a pescar, tira la red. Se abrieron los peces multiplicados ahí en la red que estaba llena, y entonces Pedro hizo un comentario, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Él se sintió un pecador cuando estuvo del lado de Jesús, ¿no? Por su condición humana. Él vio un prodigio de parte de nuestro Señor Jesucristo y él se apartó. Ahora, entonces, cuando uno cree en el Señor Jesucristo, ¿no? Confiesa sus pecados. Señor, perdóname, soy un pecador. Reconozco que la vida que he vivido es una vida mala, una vida errada. Reconozco que todas estas cosas están mal y necesito un Salvador, ¿no? Uno se arrepiente de las cosas que ha vivido, las cosas malas que ha hecho. Entonces, luego de arrepentirse, ¿qué cosa viene? Vean deidad, dice. O sea, ni bien viniendo del mundo te arrepientes, lo primero que tienes que hacer es entender la deidad. ¿Ya? Y después de entender, después de ver deidad, recién te bautizas. ¿Qué significa eso? Que si usted se va al agua del bautizo sin una revelación de quién es Jesucristo, ¿no? Que usted comprenda de que hay un Dios, que hay un Hijo, y que el Hijo no es el Padre, porque la doctrina unitaria piensa que el Padre y el Hijo son la misma cosa, y el que piensa así está más ciego que un cielo. No le ha parecido, dice la Biblia. Entonces hay una diferencia entre Dios y hay una diferencia entre su Hijo. El hermano Branham dice que Dios es sin principio. El hermano Branham dice que Dios, Elohim, el autosistente, siempre estuvo. Pero el Hijo tiene principio. El Hijo fue engendrado. Hoy te he engendrado, dice la palabra de Dios. Yo te he engendrado hoy, mi Hijo eres tú, dice el Salmo. Entonces hay una diferencia entre Dios y su Hijo. Entonces, lo que está diciendo el hermano Branham es primero tiene que ver la edad y después se bautiza. Yo le voy a llevar a una cita del hermano Branham. Miren lo que dice el profeta. Será como fue dicho por Moisés. Será como se le fue dicho, perdón. Miren lo que dice el hermano Branham de la palabra ver. De alguna manera, el verbo quiere decir mirar, dice. Cuando el verbo quiere decir mirar, la palabra ver significa entender. Cuando el hermano Branham le está diciendo vean deidad, le está diciendo entiendan la deidad, entiéndanlo, tienen que entenderlo. ¿Qué significa entender? Cuando yo digo 2 más 2 son 4, ya hay una lógica. Entiendo de que esto con esto da esto, igual. En una lógica normal, entonces usted lo entiende por qué sale esto, ¿no? Ahora, en la palabra de Dios, una verdad revelada tiene que ser entendida. Y cuando usted lo entiende, entonces usted ha recibido una revelación. Está diciendo el hermano Branham que mirar, que ver significa entender. Entonces, cuando usted entiende de deidad, recién está listo para el agua. Si usted se ha bautizado sin tener el entendimiento de la revelación de la deidad, su bautizo no tiene ningún sentido. Usted tiene que ir al agua sabiendo y entendiendo de que Dios tiene un hijo y que el Padre y el Hijo no son lo mismo. Si usted se metió al agua con otro entendimiento, su bautizo no vale. Porque el hermano Branham está diciendo que ver significa entender. Entonces, ¿qué cosa por eso dice en el texto de atrás? Vean deidad, dice, ¿no? Y sean bautizados. Cuando yo estaba en la denominación, yo leía las Escrituras y leía Mateo 28, 19, ¿no? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
y leía Hechos 2:38, que decía, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Entonces yo veía las dos citas. ¿Y cómo yo bautizaba a mi gente? Yo los bautizaba de esa manera. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y en el nombre de Jesucristo. Repetía lo que estaba en la letra, mas no lo entendía. Yo decía, acá habló Jesús, acá habló Pedro. ¿Cuál de las dos es cierta? Pero para estar seguro, mejor lo aseguro de las dos maneras. Pero ¿había entendimiento? No había entendimiento. Estaba tirando palmazos al aire. Porque eso es no entender. ¿Me entiendes? Está captando lo que le estoy queriendo decir. O sea, el entendimiento es que Mateo 28, cuando vine el mensaje, el hermano Branham me dijo, ¿no?, a través del mensaje, de que Padre, Hijo y Espíritu Santo son títulos, los nombres. Yo no lo sabía, antes lo leía, mas no lo entendía. Pero cuando vino la revelación, yo entendí que los Padre, Hijo y Espíritu Santo son títulos. Ah, no sabía. Ahora, cuando yo entré a este mensaje, yo me bauticé en el nombre de Jesucristo, pensando que Padre, Hijo y Espíritu Santo, todo era un solo ser como su dedo. Yo dije, hermano Branham, leí las edades, leí y decía que el bautizo era en el nombre de Jesucristo, amén. Dije, entonces, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pensé que era uno como su dedo. Y eso estaba errado. Porque no es uno como su dedo, dice el hermano Branham. Si usted piensa que Dios es uno como su dedo, dice, usted está errado. Amén. Ahora, yo soy abogado de trabajador, yo como trabajador soy abogado, trabajo para el Estado. Entonces nosotros como abogados hablamos cuando hacemos escritos, hablamos de dos cosas que quiero utilizar como ejemplo para que usted me pueda entender. Hay cosas que son de forma, cuando se hace un escrito, se puede utilizar palabras muy especiales o un lenguaje sencillo. Esas son cuestiones de forma. ¿Cómo lo dices? Yo puedo hablarte bonito o puedo ser un poco tosco al hablar. Esas son cuestiones de forma. Pero las cuestiones de fondo, vemos cuando las cosas se quieren pedir, tiene que tener un sustento, ¿no? Tiene que haber un artículo, algo que sustente lo que estás pidiendo. Son cuestiones de fondo. Entonces, en el mensaje, cuando nosotros venimos al mensaje, fíjense, muchos han pasado por las aguas y se han bautizado en la forma correcta, en el nombre de Jesucristo. Pero en su mente no ha habido ningún entendimiento de que el Hijo y el Padre son distintos. ¿Y qué significa eso? Está igual cuando yo estaba en la denominación bautizando de dos maneras, sin entender nada. Cuando usted va a las aguas, usted tiene que entender la realidad. Cuando tú veas la realidad, o sea, entender la realidad, recién estás listo para las aguas. Eso es lo que dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo, esas citas no son mías. Esas son las citas del hermano Branham. Y les estoy diciendo, ¿qué cosa significa ver? ¿Qué dice? Entender. O sea, cuando usted tiene entendimiento. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el católico cuando lleva a su niñito a bautizar? ¿El niñito entiende algo? No entiende nada. Su mamá lo está llevando, su papá lo está llevando, no entiende nada. Así está una persona, ¿no?, cuando hace las cosas sin entender. Entonces, en esto hay algo que el hermano Branham ha fijado un parámetro, ¿no? Primero la realidad. Esa es tu primera base. Si tú te vas a querer entender otras cosas, si no entiendes esto, vas a tener, como dice el hermano Branham, la vaca encima del agua. La Biblia no va a correr, la Biblia se va a enredar, tu entendimiento va a estar completamente enredado. Entonces, hablando acerca, por ejemplo, pasajes en la Biblia donde marca las posiciones, ¿no? Génesis 1, 26, 27, ¿no? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Usted ve que está hablando con alguien. Dios está hablando con alguien. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, cuando usted lee el libro de orden y conducta, preguntas y respuestas, el hermano Branham dice, ¿con quién está hablando Dios? Está hablando con su Hijo. Pero cuando usted le pregunta a algunos ministros unitarios, no, está hablando con los ángeles, ¿no?
está hablando solo, por ahí alguien me dijo, ¿no? Pero todo está en el mensaje. El profeta dice que hablaba con su hijo. ¿No? Hagamos, dice en Génesis 1:26. En Génesis capítulo 3 está la vez cuando el Señor dice, ¿no? Saquemos al hombre del huerto del Edén, ¿no? Saquemos al hombre del huerto para que no vaya a coger del árbol de la vida y sea como nosotros. ¿No? Ahí no se está hablando de uno, pues, ahí está hablando con alguien. O sea, si tú le das a leer eso a un niñito de primaria, no entiende. Pero tú le das a leer a uno que tiene una doctrina unitaria y no lo entiende. Está cerrado, está cegado. La palabra de Dios dice, cuando usted reciba al Hijo de Dios, el velo de la mente será dado, será abierto. El apóstol Pablo habla acerca de cuando Moisés subía al monte y cuando veía la gloria de Dios, decía que su rostro de Moisés iluminaba. Cuando él descendió, después de haber estado 40 días, 40 noches en el monte, su rostro resplandecía y él tenía que ponerse como un trapito para que nadie le veía la cara. Pero dice que eso representa algo, dice, ¿no? Ese velo representa una ceguera. Pero cuando la persona se convierte a Cristo, cuando la persona acepta que Jesucristo es el Hijo de Dios, el velo es quitado. Entonces, por eso dice el hermano Branham que eso es la primera base. Amén. Tiene que haber un entendimiento. Vamos a ponerlo acá. Un mensaje del hermano Branham. Estamos hablando del tiempo de la emancipación de los Estados Unidos. Este mensaje es con el siervo de Dios. Estamos hablando que en ese tiempo había esclavos. Ellos iban a ser libres al amanecer. Algunos podían escalar un poquito más alto que otros. Los más ancianos no podían escalar. Eran los más jóvenes los que subieron hasta la cima de la colina. Pues tan pronto como ellos veían el sol, eran libres. Así que los que pudieron subir más alto, tan pronto como se asomó el sol, dijeron, somos libres. Lo gritaban al grupo siguiente y lo gritaban. Estamos hablando que llegó el momento que los iban a emancipar, los iban a declarar libres, aquellos esclavos. ¿Y qué cosa le dijeron? El mensaje salió del sol. Cuando salga el sol, ustedes serán libres, ¿no? El hermano Branham predica esto y dice que se levantaban muy temprano y se iban a lo más alto de la cima, ¿no? Para ver el amanecer, porque iban a ser libres, ¿no? Toma este ejemplo y mire la cita siguiente. Somos libres, por toda la colina pasaron la noticia, dice, somos libres. Y cada hombre que ve al Hijo, ¿qué cosa dice? Ahí hay una libertad. Entonces, cuando usted ve al Hijo de Dios, usted es libre. Si usted no ve al Hijo de Dios, usted es esclavo, ciego. Amén. En inglés, hijo es son, dice, fonéticamente se pronuncia igual que son, que es sol. Ustedes saben lo que quiero decir. Usted ve al Hijo, lo ve a Él de la manera de la revelación que Dios se lo ha revelado a usted. La única manera que usted alguna vez lo sabrá es cuando Dios se lo ha revelado a usted. Esa es la base de todas las escrituras. ¿Quién le reveló a Pedro? Dios le reveló a Pedro. Y es lo mismo con usted. No, o sea, yo puedo predicar su pastor, pero si Dios no se lo revela a usted, entonces usted no va a ser libre. Usted tiene que entender, ¿no?, esa doctrina, y cuando usted lo ve, entonces usted es libre, ¿no? Y es Dios quien lo revela. La parte de abajo dice, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice el profeta. Es correcto, así que la revelación espiritual del Señor Jesucristo, ¿qué dice? En donde Él edificó su iglesia. O sea, en esa revelación de quién es el Hijo, sobre eso está fundada la iglesia. Amén. Y las puertas del Hades no pueden prevalecer. Entonces, eso es justamente lo que decía el Salmo, ¿no? Honrad al Hijo, ¿no? No sea que su vida se inflame y los destruya. Nadie puede amar a Dios si no recibe a su Hijo, dice. Dios ha dado testimonio en la Biblia de que tiene un Hijo. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha entregado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces, si usted no recibe al Hijo, es como decirle a Dios, eres un mentiroso. Así que usted la tiene que tener clara para entrar a las aguas. Fíjese,
Entonces, sigamos con las citas. Cristo es el misterio de Dios revelado. Usted entonces podría preguntarme, ¿qué es el nuevo nacimiento, hermano Brana? Es la revelación personal de Jesucristo a usted. ¿Qué cosa es el nuevo nacimiento? Es la revelación del Hijo a usted. Cuando usted ha podido entender esta revelación, usted dice, ha nacido de nuevo. Lo vamos a ver a través de la Biblia ahora. Ahora, es la revelación personal de Jesucristo a usted. Esto no es cuestión de unirse a alguna iglesia, o darle la mano al pastor, o de recitar algún credo, o de prometer, vivir algunas reglas, sino más bien es Cristo, la Biblia, porque es la palabra, siendo revelado a usted, y no importa lo que diga o lo que haga, sea pastor, sacerdote, lo que sea, es Cristo en usted, y sobre esta revelación fue edificada la iglesia. Amén. ¿Sobre qué revelación? La revelación de quién es el Hijo, ¿no? Fíjese, hay una cita en Mateo, me parece que es Mateo 11, que hubo un hombre en la segunda edad de la iglesia que se llamó Irineo. Irineo era uno de los que conocían, que tuvo bastante entendimiento de la deidad. Lo dice el hermano Branham en las edades. El que tuvo casi un perfecto entendimiento de la deidad fue Irineo. Y él comenta un texto bíblico que está en Mateo. Me parece que es Mateo 11. Y dice la palabra de Dios, dice, nadie puede conocer al Padre sino el Hijo. Y nadie puede conocer al Hijo sino a quien el Padre se lo quiera mostrar. Amén. Y es lo que sucedió con Pedro. ¿Quién le reveló a Pedro? Se lo reveló Dios. A los otros 11 no le reveló nadie, ¿no? En ese momento ellos no lo sabían, solamente lo sabía Pedro en ese momento, porque tuvo una revelación. Cuando yo conocí esta verdad, antes de entender esto, yo tuve un sueño. Yo leí al hermano Branham en el orden y conducta que habla acerca del barandal del tiempo. No sé si usted lo ha leído, ¿no? Pongámonos el barandal del tiempo, dice, ¿no? Imaginémonos, ¿no?, que en el principio una lucecita se formó, dice, y Dios habló, y sea la luz, dijo, ¿no?, y sea la tierra. Y el hermano Branham comienza a contar un poco, más o menos, cómo fue la historia de la creación. Yo tuve un sueño antes de entender esta revelación. Y yo soñé que había un pastor delante de mí, ¿no? Yo estaba parado y había un pastor, y detrás de ese pastor yo veía el universo. Y yo veía que de la nada se formó un halo de luz, así de la nada salía y se formaba un halo de luz. Y en el sueño yo me quedaba mirándolo, pero el pastor que estaba de espaldas a esa luz no lo veía, yo veía, él no lo veía. Yo tuve ese sueño, después entendí, porque todas esas cositas están en el mensaje, y pude entender que esa realidad opera en este tiempo, y en los tiempos pasados ha sido lo mismo. Las personas que no logran ver a Jesús como Hijo de Dios se vuelven enemigos, y se vuelven perseguidores, y se vuelven blasfemadores, como es el caso del apóstol Pablo, ¿no? ¿Qué pasó con Pablo? Perseguía el nombre de Jesucristo, porque no podían aceptar de que Dios tuviera un hijo. No se podía. Él era fariseo de fariseos, instruido, conocedor de la palabra de Dios. O sea, él no era un neófito, él era un estudioso de las Escrituras. Pero con todo su entendimiento humano, él no podía ver la revelación contenida en esa letra. No la podía ver. Pero cuando vino el caballo, ¿no? Cuando vino el caballo, la luz vino y lo tocó del caballo, entonces él tuvo una revelación. ¿Quién eres? Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Entonces, de lo que él fue un perseguidor, se volvió un anunciador de que él había hallado gracia a los ojos de Dios para predicar el evangelio de su Hijo. Se volvió un predicador de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuál es el mensaje central de las Escrituras y la más importante revelación? Conocer que Dios tiene un Hijo. Es lo más importante. Y si usted no cree eso, usted ni siquiera es salvo. Es lo que dice el profeta. Son citas sexuales. Usted tiene que aceptar eso. Amén. La gente de la denominación no se hace mayor situación porque ellos creen en varias personas, ¿no? Pero creen erradamente porque creen en 3 dioses, ¿no? Trinidad. Entonces, cuando le hablan del Padre y del Hijo, ellos no tienen problema con aceptarlo. Lo que están errados en su entendimiento es que el Hijo es Dios. Eso no es así. El Hijo no es Dios, dijo el hermano Lara. El Padre es Dios. El Padre Melquisedec, sacerdote, rey de Salem.
El Hijo, dice, tuvo principio, príncipe de paz, ¿no? Uno que fue engendrado, uno que tuvo principio. El Padre no tuvo principio. Nos da algunos principios para hacer la diferencia y la separación. El Padre no vino a Jesús hasta que Él fue bautizado en el río Jordán. O sea, ¿a los cuántos años fue bautizado Jesús? A los 30 años. O sea, hasta los 30 años Dios no estaba ahí. Cuando yo le digo eso a los ministros que son unitarios, se rascan la cabeza. Pero ¿dónde estaba? Mi hermano Branham dice pequeño Jehová, ¿no? El pequeño Jehová. Y toman sus citas y toman sus citas. Pero cuando no hay revelación, están así como tentando y chocándose con la pared. Pero cuando usted entre en la revelación, usted va a hacer la diferencia. El hermano Branham dice, en Jesucristo era una persona dual. Porque en Él habitaban dos personas. Estaba el Padre, ¿no? Y estaba el Hijo. Dios vino a habitar en una casa de 3 habitaciones, dice el hermano Branham. Cuerpo, alma y espíritu de su Hijo Jesucristo. Entonces, cuando eso tú lo muestras a la gente que cree este mensaje, parece que les están hablando chino. Porque no te entienden. Están cegados. Es un lenguaje nuevo y distinto. Los fariseos le decían a Jesús. Jesús le decía a los fariseos, perdón, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi voz? No, porque ustedes no son de mis orejas, no son míos, no son míos, por eso que ustedes no pueden escuchar, el lenguaje les suena raro, ¿no? Pero ¿qué hace Dios? Dios se lleva las Escrituras, y las Escrituras van a confirmar que justamente esta revelación es la verdad. Amén. Entonces, ¿sobre qué está fundada la iglesia? Sobre la revelación de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Y eso no me da ningún problema de separar de que Jesucristo también se llama el Padre. Así que eso no es ningún problema. El hermano Branham nos habla del hermano Oliveira. Si usted dice, sea ministro laico, si tiene alguna pregunta, puede venir a mí o al hermano Oliveira, que estarán encantados de poder atenderlo. Bueno, el hermano Oliveira dice algo. En su mensaje, el papel del Hijo, el hermano Oliveira predicó y dijo esto: la gran revelación de esta hora es la verdadera comprensión de Dios y el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Cualquier hombre bautizado en el nombre del Señor Jesucristo sin la verdadera comprensión de Dios, en mis libros está literalmente bautizado en vano. O sea que si usted no ha tenido entendimiento acerca de que hay un Dios y que hay un Hijo y se ha metido al agua, usted tiene que volver a bautizarse. Y se lo voy a demostrar a través de la Biblia que cada persona que se bautizó vino entendiendo de que Dios tenía un Hijo y por eso se metió a las aguas. Pero cuando usted no ha hecho la diferencia, ese bautizo ha sido simplemente agüita. No es conforme a la Escritura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El hermano Branham nos dice que nosotros somos hijos palabra y que toda nuestra experiencia tiene que cuadrar con las Escrituras. Se supone que para qué vino el profeta, dice, vino para 2 cosas. ¿Cuáles son las 2 cosas? Dice para a ver, ahora no recuerdo las 2 cosas por las cuales vino el profeta. Dijo para atar los cabos sueltos, ¿no?, que habían dejado los antiguos mensajeros, ¿no?, y para revelar los 7 truenos, lo que dijo, ¿no? Me parece que más o menos va a llevar así. Entonces, para volvernos a la fe original de los padres, dijo, ¿no? Entonces, es lo que dice, ¿para qué es el ministerio del hermano Branham? Para volvernos a la fe original. O sea que usted tiene que ver en su experiencia muy de la mano y muy igual a lo que tuvieron las experiencias los primeros discípulos o apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando usted va por la Biblia, usted va a encontrar siempre una diferencia, ¿no?, entre Dios y su Hijo, ¿no? Y ahorita vamos a ver algunas citas. Vamos viendo. Juan 5:1. Esa es la primera carta de Juan, pero todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿qué cosa dice? Es nacido de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha venido del mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios.
Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, y no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. La cita en la Biblia dice que si tú crees en Jesucristo, ¿qué cosa es? Has nacido de nuevo. Has nacido de Dios. Cuando el Hijo te revela, sucede el nuevo nacimiento. ¿Qué le sucedió a Pablo? Después de su experiencia, fue un creyente en el Hijo de Dios. Nació de nuevo, aunque estaba lleno de letra, lleno de doctrina, lleno de formas de creer, pero estaba más ciego el pobre, ¿no? Cuando cayó del caballo, escamas estaban sus ojos, tipificando su realidad, ¿no? Su realidad espiritual, tipificaba exactamente eso, ¿no? Una ceguera espiritual. Pero cuando vino la revelación, se volvió un creyente. Y entonces, ¿qué fue lo primero que le dijo a Ananías? Porque Dios, el Señor, se le reveló a Ananías, ¿no? Y lo mandó donde Pablo. Ananías tenía miedo, no quería ir. Ese es un perseguidor, está matando a tus creyentes, ¿no? Pero Ananías fue, le impuso las manos, las escamas de sus ojos se cayeron. ¿Y qué le dijo? Anda, bautízate invocando su nombre. Y fue y lo bautizó, le impuso las manos, ¿no? Recibió el Espíritu Santo y de ahí a las aguas de bautizo. O sea, cuando tienes la revelación, estás listo para las aguas. Si no tienes la revelación, no estás listo para las aguas. Y si te has bautizado sin entendimiento, te has bautizado, hay que bautizarse de nuevo. Es un bautizo que hay que hacerlo de nuevo. Entonces, fíjense, en Hechos 19, el apóstol Pablo se encontró con algunos discípulos de Apolos. Apolos era un creyente en Juan el Bautista, pero que había aceptado al Mesías. Y él había predicado acerca del Mesías, el Apolos, que era un abogado de aquel tiempo, un creyente. Pero la gente en Efesos, en el capítulo 19 de Efesos, de Hechos de los Apóstoles, perdón, Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, cuenta que Pablo fue a Efeso y que ahí encontró unos creyentes. Y Pablo les preguntó: ¿habéis recibido el Espíritu Santo cuando creísteis? Ni siquiera hemos sabido que hay Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué has sido bautizado? Le dijo Pablo. En el bautizo de Juan. Entonces Pablo comenzó a predicarles acerca de Jesucristo, ¿no? Que eso fue bueno para su tiempo, pero que ahora, ¿no? Hay una promesa para recibir el Espíritu Santo, y para ello usted tiene que bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo, creyendo de que Dios tiene un hijo. Y cuando usted va de esa forma correcta, el Espíritu de Dios, ¿qué dice Hechos 2:38? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y para que recibas el don. ¿Qué es don? El regalo, el don del Espíritu Santo. O sea que si tú vienes con el entendimiento, arrepentido, con el entendimiento, y te bautizas, lo próximo que viene es el Espíritu Santo. Para que se cumpla Efesios capítulo 1, verso 13, ¿no? Para que venga a tu vida espíritu de revelación y sabiduría en el entendimiento de Él. Amén. Entonces, vamos a hacer. Vamos a ver una experiencia en la Biblia. Hechos 8. Felipe estaba en un avivamiento en Samaria, lleno de gente, predicando a Jesucristo, predicando que Dios tenía un hijo, predicando, haciendo señales y maravillas en Samaria. Pero el Señor quiso tomarlo. Y vamos a ver esta experiencia. Hechos 8, 26, 32. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es el desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, ¿qué cosa es un etíope? Una persona de color, de África, ¿no? Funcionario, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes. Entonces, ¿cómo llega? Vamos a hacer un paréntesis acá. ¿Cómo llega la creencia de Dios a Etiopía? El hermano Branham dice que en el tiempo de Salomón, la reina de Saba, que venía del Cesique, ella era la que llevó la fe para ese lado, porque la reina de Saba vino de sus tierras para ver la sabiduría de Salomón y conocer al Dios de Israel, y pudo experimentar que el verdadero Dios es el Dios de Israel. Ella llevó esa fe. Dice el hermano Branham, ¿no?, que ellos
descendían pues de esa regla, ¿no? Entonces, ese etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías, el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Fíjese usted, el etíope no era un incrédulo, él era uno que creía en Dios, pero él no tenía ningún conocimiento de que Dios tenía un hijo. Él no era un mundano, él no era un impío, venía de adorar, era un personaje importante. Supuestamente, digo yo, a mi criterio, él había venido con sus regalos y sus ofrendas desde esa tierra como un hombre importante para llevar al templo, y venía de adorar, era un hombre importante, temeroso de Dios. Y tomó, cuando iba con su carro, dice carruajes, era pues no animal jalando alguna situación, así llamaban los carros antes, ¿no? Entonces una carreta, un carruaje, ¿no? Entonces el hombre iba leyendo el rollo del profeta Isaías, y entonces el Señor lo tenía en la mira y lo había llamado a Felipe y le dice: acércate al carro, le dice, ¿no? ¿Quién lo estaba llevando a Felipe? ¿Quién le iba a dar la revelación? El Señor Jesús, correcto, porque Felipe estaba ocupado en un avivamiento en Samaria, pero ¿quién lo llevó? El Señor lo llevó y lo sacó de ahí y lo llevó porque había una simiente predestinada, porque él quería, porque Dios quería revelarse a ese etíope. Entonces, acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, Felipe le dijo: ¿entiendes lo que lees? ¿Qué cosa es entender? Ver o entender, ¿no? O sea, ¿ves? Deidad, ¿entiendes? ¿No? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los que lo trasquilan, y así no abrió su boca. Está hablando de un cordero. Usted se acuerda que cuando Jesús vino, cuando Juan el Bautista estaba bautizando, Juan el Bautista dijo: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Él lo identificó como un cordero. Amén. Y cuando leía el etíope, leía de un cordero que fue llevado al matadero. ¿De quién está hablando? No había revelación, había letra. ¿De qué se trata esto? En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo Felipe: te ruego, miren cómo dice, ¿no? Te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: ¿qué cosa dijo? Creo que Jesucristo es Dios. No dijo eso, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Correcto. Yo sé que Dios se llama Jesucristo, pero a Dios no le interesa que conozca su nombre de Él, sino que conozca el nombre de su Hijo. Es la importancia que Dios le da, porque sobre esa verdad está fundada la iglesia. Amén. ¿Cuántos te responden en el mensaje quién es Jesucristo? La mayoría te va a decir Dios, pero no conocen al Hijo. Pero el que conoce esta revelación va a hacer la diferencia, ¿no? Y cuando tiene el entendimiento que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿qué pasó? Mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Si lo bautizaba sin predicarle, ¿pasaba algo? No pasaba nada. Primero había que entender, primero tenía que ver, primero tenía que entender esa revelación. Y entonces lo confesó, lo creyó, lo entendió, lo confesó. Estás listo para las aguas. Y es lo que dice el hermano Branham: arrepiéntase, luego vean la edad, bautícense en el nombre de Jesucristo y están listos para entrar al Espíritu. Tienen que seguir ese orden. Amén. Amén.
usted tiene que evaluar eso con respecto a cómo ha sido su propia experiencia en el bautizo. Si usted ha tenido esa revelación al momento está bien, pero si no la ha tenido, hay que corregirlo. Entonces, cuando yo vi este mensaje, no creía en el Hijo de Dios, no lo veía, no lo entendía. Tuve que volver a bautizarme en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando ya tuve la revelación, me volví a bautizar nuevamente a mi pueblo, para que ellos vieran y entendieran correctamente. Y el hermano Branham en el orden de conducta dice algo. Dice, si usted ve que hay algo en su experiencia que no está seguro, ¿no?, que tiene alguna duda, entonces vaya y corríjalo. Si hay algo que no está correcto, vaya y corríjalo. Entonces, fíjese, les voy a poner un ejemplo. El hermano Branham cuenta en un mensaje acerca de una visión que él tuvo. En la visión, él ve que va a un lugar, entra en un cuarto. Entra en un cuarto, va y le pone la mano a un enfermo que está en la cama. Y el enfermo se levanta en el nombre de Jesucristo. Él tuvo una visión. ¿Y cuándo saben ustedes que cuando hay una visión eso es así? Dice el Señor. Una visión se va a cumplir sí o sí. No hay forma que no se cumpla. Amén. Es así, dice el Señor. Entonces, lo llamaron al hermano Branham ahora a pedirle oración por un enfermo. El hermano Branham va y cuando llega a la casa, él reconoce el lugar. Reconoce el lugar donde está, ve al enfermo y entonces va y pone la mano sobre el enfermo. En el nombre de Jesucristo, recibe tu sanidad. Y no se sanó. Entonces el hermano Branham se puso a pensar, pero si yo lo he visto. Si yo he visto la visión. Y en la visión yo he visto que el enfermo se levanta. Entonces se puso a meditar y dijo, ¿qué falta? Entonces cuando comienza a meditar, se da cuenta que en la visión que él tuvo, había un sombrero colgado en la pared. Y cuando él estaba ahí, el sombrero no estaba. Faltaba algo en el cuadro. Faltaba algo en la escena. Entonces, él dijo, yo he visto en mi visión, y justo sí recuerdo que había un sombrero, pero no está el sombrero. Entonces, al tiempo, no sé si una hora o más, llega una persona, un anciano, que era pariente de este enfermo, se quita el sombrero, lo pone en el colgador, y entonces él dice, ahora es. Todo está en orden. Y cuando todo está en orden, no hay nada que pueda impedir que el Espíritu Santo fluya. No hay nada que pueda pedir de que eso se cumpla. ¿Qué cosa quiero decirle con esta historia? Que si su experiencia no es como la de el eunuco, si usted no ha venido entendiendo la revelación de Jesucristo y se ha metido al agua, su bautizo, para mí, tiene que ir con entendimiento. Si no, estamos teniendo como si tuviéramos una caña. Una gaseosa, imagínense una gaseosa, una caña. Pero ¿qué pasa si yo doblo la caña? Voy a tratar de subir, no va a pasar, no va a fluir. Hay algo que no está en el cuadro. Algo tiene que corregir la escena para que fluya el Espíritu Santo y se cumpla lo que dice el Señor. Entonces, cuando usted va de la manera bíblica, como la experiencia de cada hombre en la Biblia, entonces, ¿qué dice la promesa? Recibiréis el don del Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo. Viene, trae revelación, trae comunión con usted, trae poder para el servicio. Esa es la promesa, pero usted tiene que vivir de la misma forma. Entonces, por eso le dije, ¿qué me hacía? Yo en la denominación bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesucristo decía, me aseguraba. No tenía entendimiento, no tenía revelación. Yo quería asegurarme de una u otra manera. Vivo me creía, pero no había entendimiento, estaba afuera. La revelación te pone, te coloca. Te hace dar en el blanco. Y cuando tienes lo que Dios ha revelado, entonces nada puede impedir que el Espíritu de Dios venga y la experiencia hecha de los apóstoles se pueda ver reflejada en sus vidas.
Porque nosotros miramos hacia la Biblia y vemos, mira esta gente creyente en los primeros años de la iglesia, mira las señales, los prodigios, los portentos, ¿no? Cómo el Señor estaba con ellos y se movía de forma poderosa. Pero ¿por qué no estamos viendo eso hoy? Deja que tu experiencia cuadre con la Biblia. Deja que tu experiencia sea como dice la Escritura. Y entonces comenzarás a ver lo que ellos comenzaron a ver. Comenzarás a experimentar lo que ellos comenzaron a experimentar. Me fui hace un tiempito a predicar por Chasquitán. Y la persona donde llegué, un hermano del mensaje, que había predicado y le había llegado los folletos, las citas del hermano Branham respecto a la deidad, y tenía hambre de escuchar. Y entonces Dios me permitió estar 3 días estaba. Y hermano, tú no te vas y no me bautizas. Ya, vamos a bautizarte. Y después, ¿qué cosa dice el hermano Branham? ¿Cuál es la forma bíblica por la cual uno recibe el Espíritu Santo? El hermano Branham dijo por imposición de manos. Lo que hizo Pablo en Hechos 19. Él impuso las manos sobre los creyentes para que recibieran el Espíritu. Después que fueron bautizados correctamente, impuso las manos y el Espíritu Santo vino sobre ellos para confirmar. ¿Me entienden? Ahora, pero vamos avanzando. Vamos a ver. La historia del carcelero, ¿no? El apóstol Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Sacándoles le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Amén. Dios tenía un propósito en la vida de ese carcelero, ¿no? Dios tenía un propósito. Entonces, ¿cuándo viene el bautizo? Cuando viene la revelación primero de Jesucristo, de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Era lo que Pablo predicaba. Amén. Entonces, cuando entendió esa revelación, enseguida fue bautizado por los suyos. Entonces, son las experiencias que encontramos. Romanos 19. ¿Qué cosa dice? Que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. El hermano Branham habla acerca de esta cita bíblica y él dice: eso se cumple cuando uno va a las aguas del bautizo. Tiene que haber una confesión. Ahora, cuando nosotros entramos más profundo en el mensaje, nos vamos a Apocalipsis 5, que había uno que estaba sentado en el trono, ¿no? Dice la Escritura, Apocalipsis capítulo 5, y que tenía en su mano un librito, ¿no? Cerrado, ¿no? Un librito sellado con 7 sellos. Eso es lo que dice Apocalipsis 5. Amén. Y dice que ahí estaba Juan. Y Juan comenzó a llorar porque no había nadie digno de abrir el libro y de mirarlo. Y yo lloraba mucho, dice Juan. Pero una voz le habló y le dijo: no llores, porque el león de la tribu de Judá ha vencido. Y eres digno de abrir el libro y sus sellos, ¿no? Y cuando él miró atrás, no vio un león, vio un cordero ensangrentado. El hermano Branham dice que el cordero era el único que era digno de tomar por su obra de sacrificio, ¿no? Como dice en el libro de Filipenses, capítulo 2, dice en verso 6 a 7 por ahí, dice:
que él no estimó el ser igual a Dios, dice, ¿no? Era en forma de Dios, pero no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló, ¿no? Hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo, ¿no? Entonces el Cordero, por cuando se humilló hasta la muerte, él era digno de ir y tomar el rollo del que estaba sentado, en la mano del que estaba sentado. Y dice el hermano Branham que él toma el libro y el Cordero se sienta en el trono. Para que se cumpla esto. Porque cuando Jesús venció a la muerte, cuando subió a los cielos, ¿qué cosa dijo en Mateo 28? Toda potestad me ha sido dada en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. El apóstol Pablo dice, fue hecho Señor y Cristo. Y es que, ¿qué cosa significa que fue hecho? Que antes no lo era, pues, ¿no? Que antes no lo era. Fue hecho Señor y Cristo significa que en un tiempo no lo era. Pero que dice la Biblia que él aprendió obediencia, con lágrimas, con clamor, ¿no? Y Dios lo perfeccionó, dice, ¿no? Lo perfeccionó, ¿no? La obra maestra, ¿no? Porque fue la obra maestra de Dios. Entonces el Cordero se sienta en el trono. Y se cumple Apocalipsis 3:12. ¿Qué dice Apocalipsis 3:12? Porque yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Y el hermano Branham habla de que el Hijo tiene su trono y el Padre tiene su trono. Si usted estudió su mensaje, lo va a ver, está en el mensaje. Hay un trono del Hijo y hay un trono del Padre, pero bueno, acá en el cielo estamos hablando de un trono, donde el cual estaba sentado Dios. El Cordero se sienta. Y el hermano Branham nos dice que en el capítulo 10 desciende un ángel fuerte, con un libro abierto. Ese que estaba sentado en el trono desciende con un librito abierto. El hermano Branham dice, ¿quién está en la tierra? Dios está aquí en la tierra, el pilar del fuego, el ángel del pacto, la teofanía de Dios, el ángel del fuego. ¿Para qué está acá? Para aparejar el entendimiento, ¿no?, de su novia, para llevarlos en gracia de rato. Amén. Amén. Pero ¿quién está sentado en el trono? Siéntate. ¿Hasta qué? Hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. ¿Y cuál es el último enemigo en ser vencido? El hermano Branham habla de los héroes de la fe. Habla de David, habla de Abraham, habla de los grandes hombres de la fe. Dice el hermano Branham, pasaron muchas pruebas, vencieron, cerraron bocas de leones, estuvieron en medio del fuego. Sabemos, los héroes de la fe. Pero tuvieron un enemigo que los venció, que se llamó la muerte. Entonces el apóstol Pablo dice que el último enemigo en ser vencido es la muerte. ¿Cómo la iglesia vence la muerte? Cuando recibimos el cuerpo transformados. Cuando recibimos, ¿no?, los que han muerto resucitan, o los que estén vivos reciben el cuerpo transformado. ¿Dónde está la muerte de tu victoria? Ahí perdió la muerte. Ahí se acabó. Hasta ese momento, él, siéntate a mi diestra. ¿Hasta cuándo? Hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. El hermano Branham dice, cuando él se levante del trono, ese trono es trono de misericordia, porque el Cordero está sentado ahí. Él es el sacrificio de la propiciación por los pecados. Él se sentó ahí y entonces él está ejerciendo un oficio de abogado en el trono, intercediendo por cada uno de aquellos que se acogen a él por medio de la sangre. Amén. Pone sus pecados bajo la sangre, dice el hermano Branham. Entonces, ¿y qué está haciendo Dios? Aparejando el entendimiento de su iglesia. ¿Para qué? Para darles espíritu de revelación y sabiduría, conforme dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, verso 13. Entonces fíjese, este mismo texto, que fue inspirado en la vida de David para escribirlo, ¿no?, ese mismo texto fue usado por Jesús. Jesús estaba con los fariseos, y los fariseos eran ciegos, unitarios, ciegos, no podían entender. ¿Por qué querían matar a Jesús? Porque decía que era hijo de Dios y se hacía igual a Dios. Por eso quisieron matarlo, dice la Biblia en el Evangelio de Juan. Jesús les dijo, ¿por qué me queréis matar? ¿Por cuál buena obra me queréis matar? No te matamos no queremos matarte por ninguna buena obra, sino porque blasfemas. Tú siendo hombre te estás haciendo como Dios al decir hijo de Dios soy. ¿Se dan cuenta? Entonces, viene la cita siguiente.
Mateo 22, 41, 46. Y estando juntos los fariseos, les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es? Hijo. Le dijeron: ¿de David? Él les dijo: pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Fíjese, hermano, fíjese. Si usted comienza a leer un poquito antes de ese texto, dice: los fariseos venían preguntándole no porque querían saber, sino porque querían tentarlo y hacerlo caer. Como por ejemplo, ¿no? ¿Es lícito dar impuesto al César? ¿Qué cosa decía Jesús? Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Dame una moneda. ¿De quién es el rostro? Del César. Dale al César, porque es del César. Pero les decía hipócritas. O sea, no me preguntan porque quieren aprender, me preguntan porque quieren hacerme caer. O sea, la intención del corazón de los fariseos. Entonces, antes de este diálogo de Jesús, aparece que los discípulos lo están tentando. Entonces, Jesús, para callarlos, les va a hacer una pregunta. O sea, ustedes le preguntan a cada rato, ahora yo les voy a hacer la pregunta, ¿no? Y la pregunta es el texto que hemos visto. ¿De quién está hablando cuando Dios dice, el Señor dijo, Dios dijo a mi Señor, ¿no? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que pongan tus enemigos. Ellos no podían responder eso, porque ellos eran unitarios. Para ellos, Dios, no existía otro. Imposible que pudieran responder ese texto, porque no estaba en ellos. Ciegos a esa verdad. Pero, ¿por qué usó Jesús este texto? Porque sabía que al no comprender de que él era el Hijo de Dios, esa escritura estaba velada a ellos. Porque esa escritura se está hablando de alguien con alguien, y de alguien que se va a sentar en el trono. Entonces, Jesús les hizo esta pregunta y de ahí los cayó. Nunca más les preguntó a nadie. O sea, se cayeron, se acabaron las preguntas, ¿eh? Ahora, usted vea en su Biblia, ayúdenme con esto. Proverbios 34, a ver, ¿puede ver? A ver, si algún hermanito lo tiene, por favor, se pone de pie y lo lee. A ver, algún hermano en voz alta, para que me ayude con este texto bíblico. 34 de Proverbios. A ver, ahí está el varón, a ver, hermano. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en su paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Amén. Póngase, hermano, gracias. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios haciendo una pregunta: ¿quién encerró los vientos en un paño? ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo lo otro? Dime su nombre y dile a su hijo, si es que sabes. Burlado y despreciado puedo ser en este mundo, así como lo fue mi Jesús. Puedo ser acechado y aún perseguido,
Cristo mío.